Tajira, has dicho muchas cosas en muy poco tiempo y eso hace que se queden cosas así, temas atrás. Hay gente que no sabe que hay sociedades donde no existe el pecado, por ejemplo, pero hay sociedades donde no existe esa noción que tenemos nosotros del pecado. Claro que no, las sociedades que no son cristianas. O sea, por ejemplo, bueno, los musulmanes sí abanderan el pecado y Sí, claro. de una forma incluso mucho más rígida Sí. en algunas cosas que la religión cristiana, pero el budismo, ¿no? Sí, el budismo no. El budismo no tiene el tema del pecado, las religiones hindú tampoco, las religiones indígenas tampoco. Entonces tú te encuentras en gran parte de Oriente, de África y de América, en las zonas indígenas donde el pecado no está presente. O sea, lo que existe es una visión divina, de la relación divina más individual, menos colectiva. No está sujeta al control de un sistema, sino que está sujeta al control de las personas. Yo no sé si tú te has fijado que las corrientes New Age han tenido mucha expansión en las sociedades occidentales, y las corrientes New Age están sustentadas en muchos elementos filosóficos y religiosos de las religiones orientales, del paganismo y de las indígenas. El mismo paganismo tampoco tenía sustentado el pecado, no había un planteamiento de pecado, porque fíjate que la divinidad está basada en la naturaleza, y cómo haber pecado en eso. Sí, así es. Y resulta que los carnavales están relacionados con la noción del pecado. Los carnavales fueron, bueno, la noción del pecado fue establecida en el carnaval con la integración que hace la Iglesia Católica del carnaval. La cooptación. Exactamente, la cooptación que hace de esa manifestación y convertir eso en lo que ellos le llaman algo carnal, que por eso se llamaba la carnestolendas. 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 Sí. Entonces todo, y carnaval viene de ahí, de lo carne. carnal. O sea, todo el establecer que eso era lo carnal, que eso era parte de la manifestación del pecado, pero que iba a estar permitido en cierta época. Entonces eso, de ahí vino esa visión, todo lo contrario a lo espiritual. Sin embargo, en otras religiones, el cuerpo es espíritu. No hay una división entre el cuerpo y el espíritu. La división entre el cuerpo y el espíritu, no sé si te recuerdas, fue con San Agustín. San Agustín, sí, sí. Básicamente, quien establece esa gran división en el catolicismo, pero en las otras religiones no hay esa división, por tanto el pecado no tiene razón de ser. O sea, lo que yo haga con mi cuerpo no es malo, todo lo contrario. Puede llevarme a la máxima conexión con la divinidad, dependiendo de cómo yo lo trabaje y cómo lo trate. Y podríamos decir que esa explicación que tú das, también los dominicanos lo practican así, es decir, el carnaval es expresión también de eso, o sea, hacemos cosas durante el carnaval que no hacemos en nuestra cotidianidad, o esto se ha convertido en una fiesta de macarao, de diablo cojuelo. Yo pienso que la gente no tiene una práctica del carnaval como pecado. Exactamente, aquí no, ¿verdad? No, o sea, ya eso como fue una en sus orígenes, histórica, en sus orígenes, pero no. Yo creo que la gente tiene el carnaval como un espacio para expresarse. Para crear. Mira, yo vi una cosa que a mí me pareció maravillosa. Una vez andaba... O sea, que ha tomado un giro interesante, ¿verdad? Tuvo un giro sumamente interesante. En San Juan, yo estaba por Vallejuelo, por Jorgillo, por las lomas de la parte que lleva a la Sierra de Neiva, y vi a un niño disfrazado de diablo cojuelo, pero con un disfraz creado por él, con pedazos de saco, con pedazos de periódico, con pedazos de soga, y él estaba disfrazado completo, desde la cabeza hasta los pies. No, yo no tenía cámara en ese momento, pero fue fabuloso, yo me quedé anonadada, o sea, de cómo ese niño había creado su propio disfraz. Y así fue que surgieron los disfraces, así fue que surgieron las caretas, o sea, la gente cogía pedazos de periódico, cogía pedazos se hace con papel maché, periódico. Con papel maché, y todo esto se va formando una expresión, ¿no? Carnaval es un magnífico espacio de creación. De creación, creatividad total. Y por ejemplo, tú tienes pueblos donde el carnaval se celebra en diferentes momentos. Por ejemplo, en Elías Piña está el carnaval cimarrón. Digo que es denominado por Dagoberto como carnaval cimarrón, pero es un carnaval que se celebra en Semana Santa.
Un cimarrón porque está fuera de época, ¿no? En la concepción de los cimarrón que está fuera de los... Como él considera que es un carnaval de resistencia. Es un carnaval que se resiste al carnaval impuesto por la colonia. Sí, la concepción del cimarronaje como rebelión. Como rebelión, exactamente. Hay más de uno que ocurren en el periodo de Semana Santa. Sí, hay varios. El de Cabral, por ejemplo. El de Cabral, las cachúas, ¿no? Las cachúas de Cabral, el de Elías Piña, en San Juan también. Sé que se ocurre todo esto en la Semana Santa. En el caso de La Vega, que ha habido una eclosión, ¿verdad? Incluso la gente va en guagua y prácticamente el peregrinaje aquello, o sea, hay que ir a La Vega a ver. Ha sido una expresión precisamente de la creatividad. Traíamos ahora un reportaje en el Afán Diario de un individuo que desde pequeñito pues se dedica a hacer caretas, su oficio es hacer caretas y su mayor orgullo es hacer una careta todavía más vistosa, más bonita cada vez. Es decir, la Vega es una expresión muy clara de esto, ¿no? Sí, casi todos los pueblos. Yo creo que en casi todos los pueblos del país el carnaval se expresa de una forma diferente. Por ejemplo, yo que estaba en Montecristi, estuve viendo los toros y civiles, que es totalmente diferente a lo que pasa en La Vega. Sí, ¿no? Mucho más violento. Es más violento, no son diablos, cojuelos, son más en la figura del toro y de la vaca. Y fíjate que las caretas están más desde la figura del animal, tú ves. Entonces, en la historia de esto, incluso todavía hoy me cuentan la gente que ese momento, mucha gente la aprovecha para enfrentamientos con cuentas pendientes. Sí, ahí sí es verdad, sí. Le meten su fuetazo. Exacto, entonces yo voy para allá y voy a vengarme de fulano, que no sé qué, y nos metemos los fuetazos. Y eran enfrentamientos incluso entre barrios, entre zonas de la parte de arriba y la parte de abajo, que tenían a los toros. Primero eran los toros y después entonces se incorporan los civiles, o sea, el ciudadano común que se integra con su fuete. Esa diversidad de expresiones del carnaval tienen que ver con la historia regional, con la historia local, vinculada quizás a la producción, a formas de producción muy específicas. Yo creo que tiene mucho que ver primero con la identidad local, o sea, tenemos que reconocer que en el país tú no puedes hablar de una identidad homogénea. No hay una identidad dominicana, sino muchas identidades. Eso me gusta, Tajira, porque es verdad, eso es verdad. O sea, el vegano es diferente al montecristeño, al de San Juan. Lo dominicano no existe, No. Existen dominicanos y dominicanas. Exactamente, y entonces la gente... Yo creo que lo más dominicano es el arroz con habichuela. Sí, y es reciente después de la independencia. No, eso fue cuando Trujillo que trajo a los chinos para el cultivo de arroz, o sea que es muy reciente. La gente lo que comía era víveres con carne. Sí, tocino, ¿no? Sí. Entonces, pero estas identidades son muy distintas, o sea, ¿cómo tú puedes comparar, por ejemplo, lo que pasa en la cultura sanjuanera con lo que pasa en Barahona, con lo que pasa en Montecristi, o en Samaná, o en San Pedro? O sea, son muy diversos, porque incluso nosotros las mezclas étnicas de cada pueblo entran en ese tema. Incluso los personajes del carnaval tienen mucho que ver con esas diferentes mezclas. Tú ves. Están haciendo señas, Tajira, está muy interesante eso, pero con esto vamos a seguir en unos minutos, así que quédese ahí.